Buenas noches, estudiantes. Hoy vamos a trabajar cómo buscar información en Internet. Pareciera ser que la búsqueda de información en Internet es una tarea sencilla. Sin embargo, no es tan así. Por eso, voy a brindarles una serie de consejos o pasos a seguir para identificar los datos más relevantes, más certeros, en relación al tema que sus profesores de las distintas áreas les están solicitando. En primer lugar, vamos a hablar sobre algunos errores en la búsqueda de la información. Uno de los errores más frecuentes es buscar un término aislado, sin contexto. Por ejemplo, si buscamos la palabra personajes, van a aparecer personajes de definición de Toy Story 4, de Los Simpsons, etc. Busco personajes y van a aparecer personajes históricos, literarios, de películas, de series, etc. Pero lo que me pide la profe de lengua, por ejemplo, es la definición. Entonces busco personajes de definición. El diccionario nos muestra dos acepciones del término. La primera es persona que por sus cualidades, conocimientos u otras actitudes destaca o sobresale en una determinada actividad o ambiente social. Y la segunda, ser ficticio, persona o animal inventado por un autor que interviene en la acción de una obra literaria o de una película. La idea de que interviene en una obra literaria y que es un ser ficticio nos dice que la opción que tengo que elegir es la segunda. Entonces, al poner personajes de definición, fui construyendo una frase y esa frase me permitió poder identificar el concepto más adecuado. Vamos a ver otro ejemplo. Hay que conocer cómo funciona el buscador. El buscador nos va a mostrar una serie de sitios que se van a relacionar en mayor o menor medida con el concepto que estamos buscando o que queremos identificar. No hay que equivocarse, el buscador no es humano, es una programación y como es una programación posee una gran cantidad de información y estos buscadores, como Google o Internet Explorer, sirven a intereses de mercado. Por eso está en la persona que busca la información, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes estudiantes, tener los criterios de selección claros. ¿Qué es lo que se quiere buscar? El buscador no nos va a solucionar la vida. Nosotros tenemos que saber bien qué es lo que estamos buscando. Para eso tenemos una serie de condiciones. La primera condición es no escribir términos aislados, como ya vimos, y tener en cuenta que los textos que figuran o los resultados no son resúmenes, sino más bien son fragmentos extraídos de otros sitios que rodean a la palabra clave que estamos buscando. Por eso, por ejemplo, si yo busco el sur como cuento, va a aparecer, por ejemplo, el sur Jorge Luis Borges, el sur Jorge Luis Borges, el sur cuento. Pero si yo busco solamente el sur, puede aparecer Diario El Sur de Villa Constitución, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema que la profe de lengua o el profe de lengua me pidió, que era buscar justamente un cuento titulado El Sur. Entonces, tenemos que especificar si es un cuento, mejor si sabemos a qué autor pertenece, porque si no, el buscador nos va a desplegar una lista interminable y no vamos a saber qué opción elegir. Otra cuestión a tener en cuenta es visualizar la cantidad de resultados. Aquí nosotros vemos, les muestro. Aquí está la cantidad de resultados, cerca de 4.050.000 resultados en 0,83 segundos. Fíjense todos los resultados para el término el sur. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos buscando mal, que tenemos que ajustar nuestra búsqueda.
Otro criterio a tener en cuenta es adoptar criterios de selección. ¿Cuáles son estos criterios de selección? La pertinencia y la confiabilidad. Cuando hablamos de pertinencia, estamos haciendo referencia a que el material que obtuve en la búsqueda se corresponda con el propósito. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, miramos Diario El Sur, Villa Constitución, y nos damos cuenta que es un periódico y que no tiene que ver con el texto de Borges. Entonces tenemos que volver hacia atrás y volver a buscar El Sur, cuento, mejor si colocamos cuento de Borges. Y ahí tenemos también distintas opciones. ¿Qué queremos? ¿Descargar el cuento? Entonces tenemos que ir a la opción PDF. ¿O queremos ver un análisis? Bueno, si queremos descargar el cuento o ver un resumen, entramos en el resumen. Y allí vamos a ver, de acuerdo a las páginas, si las páginas tienen el criterio de confiabilidad o no. ¿Cómo nos damos cuenta del criterio de confiabilidad? Por ejemplo, si buscamos en páginas que son reconocidas, como por ejemplo buscar los diccionarios o las definiciones, ¿en qué diccionario? Generalmente en el diccionario de la Real Academia. En el diccionario de la Real Academia vamos a poder encontrar, diccionario de la lengua, distintos términos. Buscamos las palabras y consultamos. Por ejemplo, la palabra ficción. Ahí tenemos el origen etimológico de la palabra y tenemos 3 entradas o 3 acepciones. Acción, efecto de fingir, invención o cosa fingida y 3 clases de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Si nuestro trabajo es para la profesora de literatura, tendríamos que elegir la opción número 3. Pero nosotros sabemos que esta página o este sitio es un sitio confiable porque pertenece a la Real Academia Española, que es la que normativiza y rige nuestro lenguaje español. Por último, vamos a trabajar con la búsqueda y la selección de imágenes. Para ello, vamos a salir de la página de la Real Academia y vamos a buscar imágenes. Supongamos que en literatura nos piden la portada de una obra literaria para poder hacer una reseña y colocar una portada como imagen que acompaña la reseña. Entonces, para buscar una imagen, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a imágenes y en imágenes voy a escribir, por ejemplo, Hamlet. Bueno, fíjense cómo se despliegan distintas opciones. Tenemos Hamlet solamente, Hamlet chocolate, Lima Quintana, Shakespeare, Hamlet Way, libro, frase, resumen, dibujo, personajes. Bueno, vamos a poner solamente Hamlet. Ahí vamos a ver distintas opciones. Esto, por ejemplo, no es una portada de un libro, sino es de la película. Y lo que nos pidió la profe es portada de libro. Podríamos elegir esta opción. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta? Porque voy a ir al sitio kobo.com y voy a ver Hamlet by William Shakespeare, la sinopsis y el precio del libro. O sea que esta es una portada de libro. ¿Cómo me di cuenta que era portada de libro? Tengo que sí o sí acceder al sitio. Muchas veces por escasez de tiempo o por pereza no queremos ingresar al sitio, pero es necesario como para poder identificar si lo que nos están pidiendo
se ajusta, o lo que encontramos, mejor dicho, se ajusta o no a lo que nos están pidiendo. Bueno, estas son la serie de consejos que quería brindarles y nos vemos en la próxima ocasión.